en este 18º domingo del tiempo ordinario del ciclo A, en que seguimos leyendo el texto del Evangelio de San Mateo. Tenemos un texto del capítulo 14, que si nos fijamos bien lo que llevamos la secuencia de la lectura diaria, se habrán dado cuenta que es la continuación del texto del Evangelio que vimos ayer, del martirio de Juan el Bautista. Es la continuación. Pues este texto del capítulo 14, si nos distanciamos un poco más, vamos al capítulo 9, encontramos cómo el evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús como el pastor que viene al encuentro de los necesitados de su pueblo. Y allí lo vimos en el capítulo 9, profundamente conmovido frente a la multitud que andaba vejada y abatida como ovejas que no tienen pastor. El texto del Evangelio de hoy nos coloca frente a un caso concreto que nos abre un gran panorama frente al problema del hambre, de las enfermedades, de la desorientación de la vida, frente a la epidemia que nos azota hoy, pero sobre todo ante el deseo de todo el pueblo de superar sus limitaciones, brilla la misericordia y el servicio de Jesús. Fíjese que de frente a todo eso brilla la misericordia de eso y la lista que podamos hacerle todos nosotros. Yo le agregaría a esta lista que podemos contemplar así a abuelo de pájaro, yo le agregaría también la indiferencia. Frente a la indiferencia de mucha gente ante lo que acontece, no solo en nuestro país, sino en el mundo, con una pandemia que está dando resultados mortales en el mundo en el que nos movemos. Pero aún así, frescamente, podemos ver gente que es indiferente a lo que está pasando. Lo podemos contemplar con mucha claridad. No hace falta hacer un plus esfuerzo para darnos cuenta que la indiferencia sigue siendo un gran mal en nuestra Nicaragua, en nuestra Masaya. Este texto del Evangelio de hoy, contemplando el texto del Evangelio de hoy, yo les invito a que descubramos 3 escenas que se desarrollan. Veamos la primera. El Jesús que sana a la multitud. Esta es la primera escena es esta, el Jesús que sana a la multitud. Y entonces llama la atención la secuencia de las acciones de Jesús. Fíjense esta secuencia de las acciones de Jesús en 3 verbos. Vio, y Jesús ve con una actitud analítica, porque hay muchas formas de ver. Ya lo decíamos ahorita, podemos ver con indiferencia. No me interesa el virus, ese para otro tipo de persona, a mí no me va a tocar, yo soy fuerte. O algunos dirán, pues a mí ya me dio, ya sobreviví, pues que vean los demás cómo se la arreglan. Podemos ver de diferentes maneras. Uno puede ser la indiferencia. Otra forma de visión puede ser la que ante el acontecimiento doloroso, porque para nosotros los creyentes es profundamente doloroso la profanación a la Eucaristía. Y ha sido en estos últimos días una constante en varias capillas, parroquias,
y últimamente en nuestra iglesia madre, la catedral. No solamente la imagen de la sangre de Cristo de casi 400 años, en la profanación a la Eucaristía, desbarató el sagrario, y con el sagrario todas las formas sagradas que estaban dentro, el cuerpo real de Cristo que estaba allí. ¿Cómo lo vemos? Algunos lo verán con indiferencia, otros dirán, no soy católico, a mí que me importa, otros dirán, se lo merecen por esto o por lo otro. El creyente lo ve con profundo dolor, con dolor del alma. Por eso el comunicado que hemos leído al comienzo de la Eucaristía, que nos ha mandado su eminencia cardenal Leopoldo José, interpreta bien el sentir del creyente, el sentir del alma, del corazón del creyente, e interpreta la forma en que el creyente debe de verlo y debe de asumirlo, no con odio, en ningún momento, no llenarnos de odio, sino aprender del crucificado. Aprender del crucificado que pide el perdón para los que les han hecho daño. O sea, ¿cuántas formas de ver existen? Comencemos por allí. En este día de silencio espiritual podemos hacer ese análisis. ¿Cómo estoy viendo yo la realidad que se da en mi entorno? ¿Cómo estoy viendo yo esa realidad? ¿Cómo estoy viendo yo esta situación de la pandemia, esta situación de la injusticia, esta situación de mis hermanos nicaragüenses allí en la frontera que no pueden entrar a su propio país? ¿Cómo veo esta situación de profanación constante? ¿Cuál es mi mirada ante esta profanación de la Eucaristía? Pero Jesús ve con una actitud analítica. Esta es la mirada de Jesús. Una segunda acción de Jesús: se compadeció. Y Jesús se compadece con una actitud de misericordia, de apropiación. Jesús se compadece y el dolor ajeno, la situación ajena, no le es indiferente, sino que lo hace suyo. Jesús se apropia de la situación ajena, de esta gente de esta gente que no tenía que comer, que no le ha pedido a Jesús de comer. Ojo con esto. Esta es una observación muy interesante del texto del Evangelio. La gente no le pide a Jesús de comer, pero Jesús va allá al fondo del alma, de la vida de cada persona, no solamente lo que le pedimos, sino lo que Él sabe que aunque no lo pidamos, lo necesitamos. Y no es primera vez. Recuerden aquella vez que le llevan a aquel hombre en la camilla y que quieren que sane la parálisis de aquel hombre, y Jesús ve en aquel hombre lo que necesita realmente, y no es la parálisis física, sino la parálisis de su alma, del corazón de aquel hombre que necesitaba el perdón de los pecados. El compadecerse de Jesús no es esa actitud nuestra de lástima, que lloramos ante una película, que lloramos ante una novela, y nos interesa poco el Lázaro que esté postrado a la puerta de nuestra casa lleno de llagas, que está a la puerta de nuestra frontera, de nuestro país, que esté en una cama de un hospital o en su casa muriendo de virus. No es esa mirada, no es la mirada del rico Epulón, sino la mirada de Jesús es diferente. Tiene una actitud de misericordia y tiene una actitud de apropiación, la mirada de Jesús. Se hace propio el dolor de los demás. Y una tercera acción de Jesús, dice el texto del Evangelio, curó. Jesús tiene una acción efectiva. No es una actitud
en romanticoide, dulzona, sino que Jesús es efectivo, podríamos decir. El mismo apropiarse de Jesús que notamos en la compasión de Jesús se convierte luego en ese actuar efectivo de Jesús. Son tres pasos. Son tres pasos que nosotros estamos llamados a ejercitar para hacer nuestra la vida de los demás, incluso el dolor de los demás, a semejanza de Jesús. Y notemos todavía que Jesús salva la vida de los demás, la vida de todos nosotros, renunciando a su propia comodidad. Jesús renuncia a su propia comodidad, porque el inicio del Evangelio, el texto que hemos leído hoy, el versículo 13, nos comienza diciendo que Jesús iba buscando un lugar solitario para descansar. En algún momento, después de la misión, incluso le va a decir a los discípulos, vamos a un lugar solitario para descansar. Por eso podemos pensar que lo que sucede en el texto del Evangelio de hoy, al comienzo de ese versículo 13 del capítulo 14, es precisamente el Jesús que va buscando un lugar solitario para descansar, pero que ante los demás, ante ese ver, compadecerse y actuar de Jesús, entonces Jesús renuncia a su propia comodidad y arriesga su propia vida en esta acción pública y masiva. Después de que ha muerto Juan el Bautista, por eso les hacía mención al comienzo de esos versículos del 1 al 12 de este capítulo 14, donde se habla del martirio de Juan el Bautista, y el martirio de Juan el Bautista que podía poner una situación de peligro la propia vida de Jesús, porque recordemos a Herodes, que de repente piensa que es Juan el Bautista que ha encarnado, y él mismo recuerda, pero si Juan el Bautista yo lo mandé a matar, cuando se da cuenta que aparece Jesús. Una segunda escena en el texto del Evangelio de hoy es Jesús que alimenta a la multitud. Entonces nos damos cuenta que Jesús no solamente sana, sino que también sacia el hambre. Jesús va al fondo de la vida de cada uno de nosotros. Y por eso nos podemos encontrar al Jesús que perdona los pecados, esa necesidad interior, como también la salud del cuerpo o el hambre de estas personas que están con Él, que están ahí con Él, que le han escuchado, que lo han buscado. El versículo 15 de este capítulo 14 de Mateo que hemos leído hoy nos va a decir una palabra que es muy importante, una expresión, dos palabras muy importantes: al atardecer. ¿Por qué es importante? Porque según la costumbre israelita, el atardecer era la hora en que se tomaba la comida principal del día. Y tenían razón los discípulos cuando van donde Jesús y le dice atardece. Ya atardece, es decir, ya llega la hora de la comida y no tenemos nada que darle. O sea, el mensaje de los discípulos no solamente es decirle a Jesús la hora. Jesús no le preguntó la hora, sino que el mensaje de ellos es acercarse a Jesús y decirle, atardece y es la hora de la comida y no tenemos nada que ofrecerle. Por eso es que Jesús nos presenta algunas particularidades en este atardecer, en la hora más importante de la comida, unas particularidades que son clave. Fijémonos bien, la comida que Jesús les ofrece en ese atardecer concuerda con la que era habitual para la gente sencilla
de aquel mundo, de aquel momento, que era el pan y el pescado salado. Lo novedoso es que Jesús va a ofrecer el alimento con su poder, con el poder de Jesús. El hecho de que estén en un lugar deshabitado, en un lugar desértico, marca la grandeza de la acción de Jesús. Y en último lugar, el texto del Evangelio señala que está la abundancia, que todos quedan saciados y hasta recogen 12 canastos llenos de sobra. Jesús se comporta para aquella multitud como un papá que forma su comunidad familiar, reuniéndolos, atendiendo sus necesidades, enseñándoles a compartir solidariamente. El Evangelio nos enseña a nosotros a compadecernos, a fijarnos en el otro y a hacer algo por el otro, no a desentendernos del otro. Desentendernos es fácil, compadecernos sin respuesta es fácil, es sencillo, es lo que comúnmente hacemos. Nos molestamos, nos compadecemos, podemos llenar las redes sociales de palabrería, de verborrea, pero ninguna acción, ninguna acción. Y si hacemos alguna acción, entonces llevamos las cámaras, la gente que se dé cuenta, lo colgamos en las redes sociales, haciendo la caridad, haciéndole un bien a otro. El mírenme. Qué buena gente que soy, qué caritativo que soy. Jesús no hace eso. Jesús no deja allí plasmado, oigan, fíjense bien lo que estoy haciendo. Vayan a los demás y cuéntenle que yo soy una maravilla de persona, que les estoy dando de comer, que he visto sus necesidades, que tengan una buena opinión mía, quiero que me den buena fama. No, Jesús no busca eso. Más bien Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el mismo Evangelio de San Mateo, cuando nos habla en el capítulo 6, de esa transformación de las 3 grandes obras de piedad de un israelita, en los 3 bloques de la vida espiritual de un discípulo de Jesús, si ustedes recuerdan, va a insistir que cuando le demos algo a alguien, lo hagamos en silencio, no con trompeta como hacen los hipócritas. Hay que hacerlo en silencio, porque nuestro Padre que ve lo escondido nos lo recompensará. En cambio, el que se hizo la propaganda ya tiene su recompensa, la que buscaba, el aplauso de los demás. Los gestos de Jesús nos evoca gestos eucarísticos, agradecer, partir, atender las necesidades, agradecer, partir y dar. Son 3 gestos eucarísticos que Jesús está plasmando en esa acción que encontramos en el Evangelio de hoy. Y nos muestra que de esta forma es que Jesús está realizando su comunidad. De esta manera Jesús está dándole forma a la comunidad. Una tercera escena en el texto del Evangelio de hoy, una tercera escena. Y es el Jesús que desafía a los discípulos. En medio de esa primera y de esa segunda escena de la que hemos hablado, hay esta tercera, el desafío de Jesús. El desafío de Jesús, del Jesús que sana y alimenta, que está sostenido por un diálogo con sus discípulos. Les pide lo imposible, denles ustedes de comer. En segundo lugar, interpela su escepticismo, ese escepticismo que se siente cuando nos sentimos incapaces de transformar la realidad y cuando queremos que otros hagan
las cosas que nos tocan a nosotros hacer. Y queremos que otros lo hagan. Y buscamos culpables constantemente de nuestras propias acciones, de lo mal que hemos hecho en la vida. Y estamos ahí echándole culpa a otro para sacudirnos las manos tranquilamente, buscando un culpable intermediario. Que la realidad la tenemos que transformar nosotros. Es tarea nuestra la transformación de realidad. Y en tercer lugar, un tercer punto en este desafío de Jesús a sus discípulos es que les enseña a confiar en el poder que Él tiene. Jesús enseña a los discípulos que deben de confiar en Él. Nos enseña a nosotros. Confiamos en Jesús aunque nos sintamos devastados, aunque nos sintamos aterrados. Podemos hablar de miedos ahora. Aunque nos sintamos aterrados con miedo, ¿seguimos confiando en Jesús? Son preguntas muy importantes. Porque los discípulos debemos de aprender que Jesús tiene poder y que es con ese poder que nosotros vamos descubriendo, ese poder que manifiesta Jesús. Nosotros tenemos que descubrir y tenemos que aferrarnos a esta real identidad de Jesús. Y es entonces cuando nos encontramos nuevamente en el camino de la fe del discípulo. Y que en este texto del Evangelio de hoy Jesús coloca un fundamento, la acción mesiánica y eucarística que realiza Jesús. Jesús no solo sacia a un pueblo, sino que sorprende a sus discípulos tomando lo poco que tiene la comunidad para hacerlo don, para convertirlo en un don, multiplicando lo que estaba en sus manos, lo poco que estaba en sus manos, multiplicarlo para los demás. Aquí entonces nos demuestra que Jesús es el solidario por excelencia con la humanidad carente. Él es el Mesías de Dios que hay que descubrir, que todavía nos está costando descubrir. El discipulado supone un compromiso concreto de fe y de comunión con las acciones de Jesús para que todos vivamos en plenitud y para que haya pan en todas las mesas. El primer paso de la fe y del compromiso es dar con alegría, solidariamente, de lo poco que tenemos. Y nos lo demuestra Jesús en el texto del Evangelio de hoy. Hay unos elementos muy importantes para meditar, para profundizar en este día de este silencio espiritual al que nos convoca nuestro arzobispo, pero no solamente quedarnos en la meditación allí profunda, sino a ver cómo del ver pasamos al actuar, y a un actuar muy concreto.